Bienvenidos a Espejo Oculto, el podcast donde la oscuridad nos susurra historias que muchos preferirían olvidar. Hoy, esta noche, vamos a abrir el libro de los vampiros. En lo particular, un tema muy apreciado por mí. Vamos a hablar de estos seres inmortales que acechan a la imaginación humana desde tiempos inmemoriales, porque hay historias de vampiros desde épocas muy tempranas, y pues vamos a analizar si son mitos, son realidad o una mezcla de ambas. Antes de comenzar, queremos agradecer siempre a todos los que han comentado, quienes han compartido, ya nos están compartiendo en Facebook también y han seguido el canal. Muchísimas gracias. Acuérdense suscribirse, por aquí va a aparecer cómo nos encuentran en YouTube como Espejo Oculto. Nos encanta leer sus teorías, sus relatos, sus comentarios en los episodios aquí en YouTube, y también lo que han hecho en nuestras publicaciones, lo que nos han compartido, el etiquetar, el @ seguidores, el @ destacar. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, activen la campanita, suscríbanse y también recuerden suscribirse a nuestra comunidad en WhatsApp. Sí, y recuerden que, bueno, este espacio es para compartir, es para ustedes, y cada mensaje que ustedes nos mandan y nos envían, compartiéndonos relatos o solo sus comentarios, ayudan a mantener viva esta comunidad y este proyecto que esperamos siga siendo esto. Así es. Y ahora sí, vamos a hablar de vampiros. ¿Qué son realmente los vampiros? Bueno, pues obviamente tal vez alguno de ustedes escucha la palabra vampiro y el más inmediato sea Nosferatu, la versión que salió a inicios de este año. Otros se remontarán a el personaje que hizo Gary Oldman, sí, en Entrevista con el Vampiro. No, Drácula. Perdón, Drácula. O en Entrevista con el Vampiro también, esa película. O el libro. O bien, otros que somos más clásicos, nos iremos con Bela Lugosi o con Nosferatu de 1922. Pero estos seres están descritos en todas las culturas. El vampiro que nosotros vamos a ubicar generalmente va a ser un vampiro con características eurocentristas. Ya particularmente cada lugar también tendrá una versión de un vampiro o lo que catalogaríamos como un vampiro, ¿no? Y la visión clásica precisamente de este vampiro es que corresponde a una criatura nocturna, de mirada profunda, hipnótica, piel pálida, y que suele habitar en espacios oscuros, ¿no? Alejados, como panteones, espacios, casas abandonadas, castillos. Usualmente esta visión clásica romántica que tenemos de los vampiros, se cree que no tienen reflejo y que no pueden estar a la vista de la luz del día, ¿no? De la luz solar, porque los daña. Así es. Entonces, hace rato dije algo, les vuelvo a preguntar. ¿Sabían que no todos los vampiros son iguales? Existen registros de vampiros espectrales, vampiros físicos e incluso vampiros que no beben sangre, sino que se alimentan de la energía vital, lo que hoy le llamamos los vampiros energéticos. Sí, pero si hablamos de manera histórica, porque hay registros de estos vampiros, podemos irnos a los registros más recientes que van más allá de las historias que se van heredando, ¿no? De generación en generación. Si nos remontamos antes de Cristo, ya hay historias de vampiros, pero registros reales en documentos no contemporáneos, pero cercanos a nuestra época, tenemos dos que son los más viejos. El vampiro Abarta, que es un vampiro irlandés. Él era líder de una tribu y muere en una condición en la que él se transforma en un vampiro y empieza a consumir
sangre humana, ¿no? Pedía el tributo, de hecho, de la gente, hasta que es asesinado, atravesándole el corazón, enterrado, y un ritual especial que un chamán de la comunidad le dice, ¿no?, al guerrero que lo enfrenta, porque lo mató como 3 o 4 veces, y él regresa, ¿no? Se cree que este vampiro es el que inspira a Bram Stoker para la redacción de Drácula. Así es. Más que el Vlad Tepes, que está mucho más lejano geográficamente, se cree que este vampiro es el vampiro que inspira a Bram Stoker. De hecho, hay una historia que se cuenta, y está circulando en redes ahorita, de que Bram Stoker tuvo un contacto con una nana, una institutriz llamada Ellen, que tenía hábitos muy extraños, y se cree que ella era un vampiro. Porque Bram Stoker fue un niño enfermizo, muy débil físicamente, y después de que llega a ella, Ellen Croft se llamaba, él empieza a mejorar de manera milagrosa. La familia sabía y veía que ella tenía hábitos extraños, nunca comía con ellos, no solía salir de días, se mantenía en la casa, solo salía de la casa en las noches o cuando no había sol. Y se cree que él tuvo contacto con vampiros. Es una historia que se cuenta, ¿no?, aquí debajo de como dato cultural también, ya que estamos hablando de inspiración para Drácula, pues obviamente Abartag, el personaje. Sí. Y también hay por ahí una teoría que la novela del Castillo de los Cárpatos de Julio Verne inspiró el Castillo de Drácula, ¿no? Entonces, es probable. Interesante todo esto, ¿no? Que estamos cómo se viendo. van. Y bueno, de Abartag hay registros en el pueblo, es porque esta persona existió, y hay registro de que ahí estuvo. Lo mismo que pasó con el caso de Crocklin Grange, que es otro vampiro, pero en Inglaterra, que estuvo, bueno, cuando se conoce la historia y se habla, este vampiro atacó 2 veces a una chica que llegan a rentar una casa victoriana muy grande en las afueras de Londres, y que estaba cerca de un cementerio, que ella es atacada una primera vez, a ella se le aparece una figura espectral, como color, como dice, la descripción es como si fuera su piel como una hoja seca, con ojos rojos y colmillos, uñas largas, que es en la manera en la que entra a la casa, a la recámara de ella. No ataca a los hermanos, se va contra la mujer. Y ella lo ve, se van 1 año de este espacio, lejos de Inglaterra, regresan al siguiente año, en primavera, y el vampiro la vuelve a atacar. Pero en esta ocasión, ella, cuando pide ayuda, como que es más rápida la respuesta de los hermanos, lo persiguen y lo encuentran y lo siguen al panteón y lo encuentran en una tumba. Parecido también a lo que pasa en Drácula y en la historia de Nosferatu, ¿no? De hecho, esto es una constante en las historias. Usualmente terminan encontrándolos en un panteón. Él estaba en una cripta, ellos se encuentran en una cripta abierta, y en la cripta estaba el vampiro. Sacan al vampiro fuera de la cripta, en el día. El vampiro se quema por efecto de la luz solar y sus restos son enterrados. Entonces, estos hay registros, hay documentación. De hecho, los vampiros que les vamos a mencionar ahorita, hay documentación, hay registros de los casos en los que se tuvo la certeza de que eran más que humanos, ¿no? Y bueno, también no podemos olvidar la historia de ese vampiro escocés, que no hay un nombre como tal, pero aquí hay una cuestión bien específica y característica que luego se va a dar como parte de este folclore, de este mito del combate contra los vampiros, que es matarlo, descuartizarlo y quemarlo. O bien, acabar con él, enterrarle estacas, quitarle la cabeza y quemarlo, ¿no? Para esta idea de la destrucción. Pero también hay que recordar que y aquí viene otro tema, la figura del Dr. Van Helsing, ¿no?
hay un dato mucho más antiguo, que es precisamente el padre Agustín Calmet. Él era un monje que recibió una instrucción papal para ir justamente a recorrer Europa y ver de qué se trataban todos estos fenómenos. Y es el primer registro que existe en latín, sí, y que pues obviamente es más fácil traducirlo a los idiomas que conocemos hoy en día, precisamente para documentar esta figura de los vampiros. E inclusive el trabajo de Calmet es interesante porque se reconoce como la Biblia de casos reales de vampirismo europeo, ¿no? Sí. Sí, lo interesante aquí es que hay registros, ¿no? Que tenemos estos registros y que incluso especialistas, a diferencia de otros mitos, hay mucho de estos registros, sobre todo en el Reino Unido. Es muy peculiar. Luego nos iremos a Europa del Este, donde también es parte de la tradición, pero pareciera que en Europa la central de vampiros, sí, está en el Reino Unido. Porque, por ejemplo, ya yéndonos a Europa del Este, encontramos el caso de Arnold Paole, que era un soldado serbio que muere en servicio. Él cae en una carreta, se quiebra el cuello, pues es enterrado, y a los pocos días, mucha gente, empieza a morir gente. Después de los 10 días de muerto de Paolo, empiezan a aparecer personas muertas en la comunidad, hasta que alguien lo ve a él, lo persiguen, y la tradición indica que hay que encajar una estaca en el corazón, y dependiendo del lugar, a veces separación de la cabeza, o bien la estaca en el corazón, y en la boca se llenaba de sal, ajo, piedras o ladrillos, para que el momento que ellos despertaran no pudieran morder. Y también hay otro caso de la misma zona, Peter Plogowitz, que es un caso también registrado. De hecho, estos dos casos es bien interesante porque salieron en los periódicos. Sí. Son dos casos muy documentados, en donde incluso científicos, maestros, doctorados en espacios científicos de Suiza y todo por ahí, estuvieron involucrados en este caso, sobre todo el de Plogowitz, porque este caso fue muy particular y está altamente documentado, este caso de vampirismo en el siglo XVIII, porque esta persona fue vista por mucha gente. Y te acuerdas, perdón, antes, que este caso lo vimos en la muestra de vampiros, y es el primer caso que en el acta de defunción dice vampirismo como causa de muerte. Sí, y ese dato es interesante porque en la nota del periódico, que si la buscan, en línea hay algunas páginas que hablan de esto y tiene la transcripción porque está en otro idioma, ahí dice que la causa de muerte es vampirismo y que por eso se tuvo que atender, y de hecho lo siguieron, lo cazaron hasta que lo encuentran, y mató a varias personas. De hecho, algunas sobrevivieron y lo señalaron a él. Sobrevivieron como 2 o 3 personas que fueron atendidas rápidamente al momento que pidieron auxilio. Otras personas ya las encontraron muertas, y bueno, el procedimiento en esa época era la estaca al corazón y llenarles de ajo y acostarlos boca abajo. Inclusive en Rumania, no sé si te acuerdas, Dani, que vimos también en esta muestra, si bien no se hablaba de esa separación de la cabeza, sí ese lazo como un collar de ajos, ¿no? Precisamente, sí, y también. De hecho, en algunas zonas donde los casos de vampirismo fueron más comunes, se acostaba el cuerpo y se clavaba una hoja filosa alrededor del cuello, no directamente al cuello, sino a una distancia. Como bufanda. Como si clavada en el ataúd, si estaban en el ataúd, o directamente en la tierra, dependiendo cómo lo enterraran, para que el momento que despertara, si lograba despertar, porque se cree que pueden regenerarse y regresar de muchas veces de haber sido del más allá lastimados, ¿sí? Al momento que ellos se sienten,
se cercenara la garganta. Sí, claro. Y se han encontrado muchas tumbas Sí. en Rumania y toda En esa Europa zona de del los Este. Cárpatos, que se han... Ahí recuerden el Castillo de los Cárpatos, Sí. de Verne. Se han encontrado personas enterradas con ladrillos en la boca, o sea, Ujú. el cráneo de la persona tiene un ladrillo metido en la boca, con esas bandas de hierro que les ponían aquí para que si se levantaba ellos mismos se cortaran la garganta. Se encontraron a otros que donde la cabeza fue separada y se puso entre las piernas, Ujú. otros que se acostaban boca abajo, les llenaban la boca de ajos, los amarraban y los acostaban boca abajo para que al momento que despertara, si rascaba y se lo podía liberar, rascar hacia abajo y no hacia arriba, no encontrara la salida. Así es. En teoría, tenemos que recordar que, lejos de la idea romántica que tenemos del vampiro, estos son seres de impulso. Ujú. O sea, no razonan, solo buscan alimentarse. Y desde esta visión, lo único que y coincide en la mayor parte de los mitos, el primer punto de ataque es la familia. Sí. Como ese remanente que queda en la mente de esta persona Que se transforma. eso pasa, por ejemplo, con el vampiro albanés. Sí, Ese es. Sí, lo primero que busca a atacar o alimentarse es de gente conocida. Ya una vez, y hay muchísimas historias y muchos mitos contados, donde familias enteras murieron, y vas a contar uno, Sí. de hecho, de un caso que murió toda la familia porque uno miembro, un hijo, una hija, el padre o la madre, fallece, son transformados, o sea, se transforman en vampiros y van tras su familia. Uh-huh. Es el primer ataque. Y estos dos casos, tanto el de Arnold Paole como el de Peter Plogowitz, son interesantes y resaltan porque están documentados. O sea, documentados al punto que los periódicos donde salieron estas notas salieron de sus países a países cercanos y generaron una respuesta de interés bastante significativa. Así es. En otras partes del mundo también hay también figuras parecidas a los vampiros o que se pueden catalogar como vampiros. Los hay en Filipinas, los hay en el sudeste asiático. El caso griego es bien interesante porque ahí ese tipo de vampiros, los bricolacas, ellos sí pueden salir ante la luz del día. Uh-huh. La diferencia es los ojos color rojo. Ayer tenían los ojos color rojo, sobre todo por mi perfil griego. Y en el cabello tienen manchones, líneas de color rojo, o bien todo color rojo, como una especie como de canas, pero rojo, y que pues, pueden andar a la luz del día y muy esporádicamente caen en esa necesidad de buscar alimento, ¿no? O sea, solo son inmortales. Solamente son inmortales. El caso también que vamos a encontrar, que es justamente la figura que vamos a ver ahorita de Nosferatu, pues van a ser los Strigoi en Rumania, ¿no? Sí. También que es la figura que se da en toda esa zona. Si venimos a América, pues en América vamos a encontrar las vampiresas de Rhode Island, como Mercy Brown, que esto, por ejemplo, ¿por qué se le consideraba una clasificación de vampiro? Porque cuando llegan, la desentierran, su cuerpo está incorrupto y pareciera que acababa había comido opíparamente, o sea, estaba lleno, estaba en buen estado. También está la condesa Helga, que a su alrededor hay una serie, es como el equivalente a la Madame Bathory, ¿no? De la condesa Helga. Y si nos vamos a América Latina, pues obviamente ya lo platicamos en el capítulo de los críptidos del chupacabras, que es considerado también una especie de vampiro, aunque no ataca a las personas, sino a los animales. En América recuerdo dos casos ahorita. El caso del vampiro de Chile, que inclusive hay una tumba que no hay nadie ahí, pero que se considera vampiro porque en la época en la que sucedió estaba muy de moda estas corrientes vampiristas, precisamente de Calmet, de su libro, y pues cómo regresó el cuerpo de esta persona a Chile, a su pueblo, y pues obviamente el vulgo dijo que era un vampiro. Y el otro caso en México, casi no muy conocido, y que pues a lo mejor si nuestros amigos nos patrocinan y vamos a la Ciudad de México a investigar,
el caso de la iglesia de Corpus Christi, que está, te acordarás, Dani, al lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí, en la Ciudad de México, enfrente de la Alameda Central, exactamente a 10-20 metros pasando, si vienes desde Reforma hacia el centro, el hemiciclo a Juárez. Ahí te acordarás que hace unos años, cuando se hizo todo esto de restauración del templo, encontraron un ataúd de plomo. Sí. Y se decía que quien estaba enterrado ahí era un vampiro que no sabían dónde venía, pero que hay una teoría que son los restos de uno de 3 vampiros que vinieron en un ataúd de plomo desde Europa porque nadie los quería recibir precisamente por ser vampiros. El otro se perdió, no saben dónde está, y el otro creo que está en los Estados Unidos, y el tercero sería este. Interesante, sí, y están pues estas historias detrás. Pero hablando ya de los vampiros famosos, pues tenemos a Vlad Tepes, así ¿no? es. El famoso empalador, boyardo, que en vida hizo... Que yo lo conocí en persona en la muestra de vampiros. Sí, esa muestra estuvo muy interesante. En vida demostró una crueldad sobrepasada. Y se le atribuye, ¿no?, que este personaje era un vampiro por varios elementos, desde su nombre, ¿no? Dracul, dragón, hasta esta práctica que decían que se sentaba a comer en los campos de personas empaladas y que pues el aderezo de su alimento pues, era, y bebida. Sí, era es el líquido vital. Líquido vital. Entonces se cree, y Elizabeth Bathory, ¿no?, que es de la condesa Bathory, que también en la historia de ella, esta era una mujer que estaba obsesionada con la juventud, con la belleza y la juventud, y en algún momento cuenta la historia que una de sus criadas tuvo un accidente y ella es salpicada con sangre, y ella, desde el momento en que la sangre toca su piel, ella siente que rejuvenece, exacto. O sea, esa vitalidad se le pasa a ella. Y pues la práctica que hacía era bañarse con este líquido, y se cree que en sus haberes más de 400 doncellas, muchachas que trabajaban en el castillo, murieron por esto. Así es. De hecho, la encontraron y ella es encerrada en un castillo, a diferencia de Vlad Tepes, que no se sabe exactamente dónde fue enterrado. Ella muere en su castillo, ella es emparedada en un cuarto, y solo tenía una pequeña rendija para que le pasaran alimento. Vivió muchos años, de hecho, en este encierro, hasta que muere y bueno, pues es enterrada. Pero son los casos más famosos, ¿no?, de vampiros. Pero hay un montón, y es de lo que les queremos contar. Así es. Que son ya más locales. Pero antes vamos a dar una guía de supervivencia. ¿Qué hacer si te enfrentas a un vampiro? Punto número 1. Primero, ajo y agua bendita, ¿no? 2, una estaca de madera para clavarla en el corazón. Aunque aquí hay que revisar qué tipo de vampiro es. Sí, porque la madera tiene que ser madera. Exactamente. Ajá. Generalmente es pino, abedul, y me parece, si no mal recuerdo, tiene que ser cedro. Sauco, así es. Pino, abedul, sauco. Entonces hay que ver también de qué sirve. Y lo más importante es, una vez que ha sido derrotado, quemarlo. Sí, porque en la tradición se cree que sin cabeza o atravesado por una estaca tiene la capacidad, incluso quemado, de regenerarse. Tiene la capacidad de volver, porque una de las tradiciones es que después de ser quemado, sus cenizas tienen que ser repartidas en los 4 puntos cardinales para que no puedan volverse a encontrar. Jugar un rato ahí con él, hacerle que crea que está ahí en la oscuridad y de repente abrir la cortina cuando amanezca y... como en Nosferatu. Así es. Sí, lo importante acá es esto, que lo que tenemos que tener presente o recordar es que los vampiros se atacan de forma obvia.
van a buscar siempre alimentarse. Así es. ¿Vale? Algunos, decíamos, se van alimentando de a poco. Hay vampiros que visitan a lo largo de varias noches hasta que tu fuerza vital se termina. Hay otros que directamente es un ataque y ya. Lo importante aquí es que si sabemos, conocemos o tenemos un encuentro, tenemos que buscar un lugar de resguardo, ¿no? Agua bendita, algún crucifijo o algún representante de la fe. Uh-huh. Sin embargo, aquí hay que hacer un paréntesis. Si el vampiro no cree en la misma creencia que tú, no tendrá efecto lo religioso. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, los elementos naturales como el ajo, la sal, algunas hierbas que alejan, porque, por ejemplo, la salvia se utiliza en algunas zonas de Europa del Este, que se ponen en las ventanas para que no entren. Entonces, porque la vida, lo vivo no les gusta, obviamente. Entonces, desde esta sí tenemos que tener mucho cuidado y, obviamente, si tienes contacto con él, busca ayuda y un refugio para que, bueno, sobrevivas al ataque. Y si es un vampiro energético, corta vínculo con él. Así es. Bueno, ahora vamos a hablar de los vampiros que han acechado a México. Vamos a contar hoy 3 historias, una ubicada en la Ciudad de México, otra ubicada en Guadalajara, Jalisco, y otra más ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Comenzamos con el vampiro de la estación Barranca. Bueno, más bien vamos a llamar el vampiro del metro de la Ciudad de México, porque, como saben, el metro de la Ciudad de México en su mayoría es subterráneo, es una ciudad debajo de la ciudad con muchas particularidades. Sí. O sea, es entonces, muy profundo. Ustedes pueden buscar y de seguro si ahorita ponen en internet Metro de la Ciudad de México, casos curiosos, les va a aparecer desde situaciones muy chuscas hasta situaciones paranormales. ¿Por qué? Por la dinámica social y todo lo que lleva. Imagínense todas las energías que están allá abajo coexistiendo al mismo tiempo. Y hay en este punto la historia de los vampiros, que dicen que es uno. Unos dicen que es en la estación de la línea 7 Barranca el Muerto. Otros dicen que es en la estación Tacubaya, específicamente en la línea Café. O la línea 9. ¿No? Entonces, quienes ubiquen por ahí entenderán, y si no, por ahí les va a aparecer un mapa del metro de la Ciudad de México para que vean, ¿no? Para que también vean esta parte. Entonces, se dice que es en la línea 7, es más reiterado esto porque se considera la línea más profunda. ¿Te acordarás, Dani, cuando hemos ido, por ejemplo, a pasear por allá? Bajas, sobre todo la estación 3 pisos. Polanco, bajamos y subes. Bueno. Entonces, resulta que en Barranca del Muerto, la historia que más se da a conocer es la de un policía que ayudó a un muchacho. Hay que aclarar que Barranca del Muerto no tiene nada que ver con una situación necesariamente paranormal, ¿eh? Porque en ese lugar, en la época de la Revolución, era el tiradero de personas, ¿no? Ya una vez después de todo lo que le dicen la bola. Entonces, resulta que este policía ha contado que una vez una persona, un hombre, se queda dormido ya en el último metro, en el último tren, y pues que se despertó hasta que llegó a la estación, y se despertó porque ya no sintió movimiento, y es que resulta que ya había acabado el servicio del metro. Entonces, resulta que cuando se despierta, que él iba dormido del lado de la ventana, recargado, y dice que cuando él se sube, al lado de él iba una señora, normal, una señora. Entonces agarra, se duerme. Como les digo, llega a la terminal, se despierta. Lo lógico es cuando te despiertas y miras hacia la ventana, ¿no? Él voltea hacia el interior del vagón y dice que ahí donde estaban las puertas de ascenso y descenso
había una figura muy alta que casi estaba encorvada por el techo y que tenía unas orejas como puntiagudas que estaban dobladas y unos ojos que parecían unos focos amarillos y que se iba acercando a él y que de ahí se veía como si estuvieran unos labios sobresalidos con saliva escurriendo, pero no era saliva nada más, sino que eran unos colmillos. Entonces el hombre se levanta, se golpea con un tubo de los que estaba ahí, porque pues, acuérdense que para que te vayas agarrando, se golpea, se desmaya y luego recobra el conocimiento cuando estaba en el hospital. Dice el policía que nadie en el hospital le creyó hasta que llegó con él y le dijo: oiga señor, disculpe oficial, hace tanto tiempo me pasó esto aquí. Y le dijo el policía: es correcto, no es la primera vez que lo dicen, yo lo he visto, pero yo trato de no acercarme porque lo he visto desde lejos. Qué bueno que no hemos visto nada en el metro. Así es, pero bueno, vas ahora con la de Guadalajara. Sí, es interesante los acontecimientos o los hechos relacionados con vampirismo en México. No son muchos, han sido pocos. A lo mejor ha habido más, pero no se han conocido o no se han hecho más disperso en nuestro territorio, ¿no? Pero, por ejemplo, en una urbe tan grande como la Ciudad de México, sería fácil que pasara desapercibido una entidad como esta, por lo rápido que vivimos. El metro ahí prácticamente son 3 pisos que bajas a la tierra, porque ese metro es el metro más profundo, es la línea más profunda del metro, y oscura, es un lugar hecho para que pueda vivir un vampiro. Y pasaría desapercibido con la velocidad y la rapidez en la que vivimos hoy. Pero el que les voy a contar, el vampiro de Guadalajara, es de otra época. Vampiro está enterrado en el Panteón de Belén. Y ya hoy ese panteón ya no funciona como panteón. O sea, ahí hay tumbas y todo. Hoy es como una especie de museo abierto donde la gente puede entrar y ver, porque bueno, dejó de funcionar, se ha de haber llenado y se dejó de utilizar, o ya no era funcional en ese espacio y se buscó otro espacio nuevo para el panteón. Esta historia nos cuenta, está ubicada en el siglo XVIII, con la llegada de Don Jorge a Guadalajara. Don Jorge era un europeo, que bueno, me imagino haber sido la gran novedad, ¿no? Como siempre que llega un extranjero a un lugar, y estamos hablando del siglo XVIII, o sea que Guadalajara era pequeña todavía, donde la mayor parte de la gente se conocía. Llega este europeo adinerado, con costumbres diferentes a las costumbres mexicanas de esta zona, y que rápidamente llamó la atención por varias cosas. Una, por las costumbres diferentes que tenía. Otra era porque le gustaba siempre vestir de negro. Tenía hábitos nocturnos, casi, o sea, no se le vio de día. Que era muy poco sociable, pero que decían que era muy educado, ¿no? Eso es lo que caracteriza. Sí, claro. Conde Drácula. Así es. ¿No? Se cree que este señor, Don Jorge, era un no muerto, un vampiro, ¿vale? Y que, bueno, tras varios sucesos que pasaron en Guadalajara, termina enterrado en este panteón de Belén. ¿Qué sucede después de la llegada de Don Jorge? A los pocos días de haber llegado, empezaron a pasar fenómenos extraños que no habían sucedido antes en los alrededores de la hacienda que Don Jorge compró. Obviamente, europeo adinerado, compró una hacienda preciosa, grandísima, donde llegó a vivir él solo. Y resulta que empezaron a aparecer animales muertos, animales de granja, vacas, borregos, caballos. No murieron de manera violenta, o sea, no fueron desmembrados ni ningún tipo, pero pues sí tenían algunos signos de desangramiento, pero sin violencia, como si hubiesen sido mordidos, ¿no? Un par de colmillitos y succionado la sangre. No había ningún uso de herramientas o armas para esto. Entonces,
así estuvo un tiempo. Cuando la comunidad, o sea, se les hizo extraño, pero cuando la comunidad empieza a preocuparse, es cuando en lugar de animales empiezan a aparecer niños y mujeres. En lugar de animales, alrededor de la hacienda. La gente empezó, ¿no?, a preocuparse porque tenían los mismos signos de ataque que tenían los animales. No fue violento, no fue nada más, se comprobó que estaban completamente vacíos, no tenían sangre, pero no habían sido atacados con ningún tipo de violencia. Entonces la gente empezó a preocuparse y a organizarse. Recordemos que las cuestiones paranormales de este tipo hacen que la comunidad se una, sí. Y se empiezan a organizar para atrapar al asesino y lo empiezan a buscar sin saber quién era. Empezaron a especular, ¿no?, a vigilar caminos, a vigilar la zona, porque la zona donde estaba la hacienda es donde aparecían, ¿no?, sin ningún tipo de vínculo con don Jorge, hasta que un día los pobladores escuchan el grito de una persona, van a ver y encuentran a don Jorge prendido del cuello de una mujer. Ahí lo agarran, lo persiguen, don Jorge huye, pero lo logran atrapar, no logra escapar y lo llevaron al Panteón de Belén. ¿Por qué lo llevaron al Panteón de Belén? No tengo la menor idea, porque deciden que sea... Tal vez era el único. Pudo haber sido en la plaza del pueblo también, pero a lo mejor... Pero recordemos que el Panteón es tierra bendita. Sí, y a estas alturas seguramente ya se hablaba de que él era un vampiro. Entonces es llevado al Panteón de Belén, donde la tradición indica, se le clavó la estaca en el corazón para que, pasara al más allá y ya dejara de ser un peligro. Y en este ínter, en lo que están trabajando las personas para, pues, acabar con el vampiro, don Jorge juró vengarse de todos aquellos. Una vez que ya pasó a otra vida don Jorge, ahora sí ya era un muerto real, lo pusieron en un ataúd y lo enterraron en el Panteón de Belén. Lo peculiar de esto es que meses después de que don Jorge muere, brota un árbol de la tumba. Un árbol que existe hoy. De hecho, si buscan... aquí les va a aparecer. Sí, está la tumba y un árbol. Sí, aquí les va a aparecer una imagen de eso. Cuentan que hasta el día de hoy pasan algunas cosas raras relacionadas con la tumba. Pero la leyenda relacionada con la amenaza de venganza dice que cuando ese árbol se seque o muere el árbol, don Jorge va a regresar a vengarse de todos aquellos, obviamente de los descendientes, porque ya no existe, de los descendientes de todas aquellas personas que lo atraparon y exterminaron. Oye, qué interesante. Fíjate que esta historia que acabas de platicar me recordó una película del cine mexicano. Sí. La venganza del vampiro, ¿te acuerdas? Películas, de hecho, por aquí les vamos a bajar unos afiches que se llaman esos carteles de las películas, que hablan precisamente de esos vampiros que regresan a vengar a sus verdugos, sí, ¿no? Que ya obviamente son hijos, la descendencia, nietos, ¿no? Nietos. Me acuerdo mucho del conde Drácul en esa película, que justamente viene la bisnieta del especie de cazavampiros. Es una actriz que se llama Alicia Bonet, si no mal recuerdo. De todos modos, aquí les voy a dejar la película, la verdad. Le voy a dejar aquí le voy a dejar aquí el afiche para que la busquen. Y ajá. Y en Guadalajara, pues es una atracción. Mucha gente que le gusta estos temas, va al Panteón de Belén a visitar la tumba de don Jorge. Sí, no hemos tenido la oportunidad. Cuando vayamos, porque las fotos. Las dos veces que fuimos nos llevaron a pura cosa que, ya, esa es otra cosa. Entonces, así con el vampiro de Guadalajara, ¿no? ¿Qué particularidad? Mientras aquel era una cosa morfa, el de Barranca del Muerto, este era un caballero y que todavía él juró venganza. Y que, al igual que el vampiro irlandés, si se quita el árbol o si se seca el árbol, él regresará a venganza. Sí. Interesante. Qué bueno que no tenemos ascendencia en Guadalajara. Sí, pues bueno. Pues vamos por la última historia.
Y esta está ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es muy curiosa porque, bueno, yo pienso que casi no es muy conocida la historia. Yo no la había escuchado hasta que empezamos a investigar. Pero a mí, yo sí la ubico porque una ocasión, cuando yo estaba niño, no sé por qué, fuimos al Panteón de San Cristóbal y yo me acuerdo que vi un castillo, un castillito. De hecho, por aquí Una tumba. Aquí les va a aparecer una imagen también y específicamente es una, pues es una cripta en forma de castillo. Entonces, tiene dos cúpulas. Está a la mitad del panteón entrando, si no mal recuerdo, está exactamente en la mitad. Llama mucho la atención por el diseño y que a pesar del tiempo, dicen que ya no hay familiares, no me consta, pero a pesar de ello, este mausoleo siempre está reluciente, está limpio. Me recordó ahorita, no sé si te acuerdas que en Francia hay un mausoleo de una mujer que se cree que es vampiro, igual. No hay familia, no tiene descendencia, pero siempre está. Pero el mausoleo está impecable. Así es, sí, más o menos. Ahorita me acordé de ese caso. Entonces resulta que quien está enterrado ahí tiene nombre. Curiosamente se llama Jorge, también. Y su apellido, vamos a decir Z, no lo vamos a decir completo, Jorge Z. Y él en vida fue dueño de lo que los sancristobalenses llegaron a denominar el Castillo Z, el castillo con el apellido Castillo Z, que también les voy a poner una imagen por aquí de ese castillo porque esa construcción todavía existe. Bueno, según cuentan, el señor Z le gustaban los diseños góticos, ¿no? En 1978 inició la construcción de su casa, que es justamente el llamado Castillo Z. Y nótese, el siglo XX. Sí, siglo XX. O sea, hace 40 y... No, 78. No, por eso, en 78 hace 40 y tantos años. Tiene como 50 ya. Ya casi 50. Y está ubicado en el barrio de San Diego, allá, en San Cristóbal. Interesante esto que les voy a platicar. La construcción está ubicada en un terreno. Imagínense que qué tamaño será el terreno, que la construcción son 930 metros cuadrados. Una hectárea prácticamente. ¿No? Tiene 14 cuartos, cada uno con baño completo, 5 bodegas, 5 medios baños, cocina, salón para eventos. O sea, hoy en día se puede decir que es un salón para eventos. Un espacio de recepción para visitas. Un estacionamiento para 20 vehículos. Y sobre el estacionamiento, una terraza. Wow. A raíz de la construcción del castillo, pues la gente empezó a murmurar y decían que ahí iba a vivir un vampiro. Y que había reencarnado en el señor Z. Que, casualmente, solo salía por las noches y que salía simulando ser una especie de personaje gótico. Conde. Sí, claro. Y que pues salía literal a chupar. No sabían qué, pero salía a chupar sangre, muy probablemente. Entonces pasa el tiempo y en los 80s se hizo más fuerte esta historia, al punto en el que pues las familias de San Cristóbal decían que ya no debía de salirse después de la medianoche, porque pues si no se iban a encontrar con el vampiro de San Cristóbal. Nunca se comprobó, o sea, realmente el señor Z nunca se comprobó si era o no era, y pues se quedó como leyenda. El señor Z falleció en la década de los 90 y fue enterrado en la tumba que está como castillo en
en el Panteón de San Cristóbal. De hecho, hay familiares del señor y ellos se han negado rotundamente a hablar al respecto. Hay por ahí en internet notas periodísticas de medios locales de aquí de Chiapas que han intentado hablar con los familiares y los familiares dicen un no rotundo al respecto, no les interesa. Y es hasta cierto punto lógico porque son familiares indirectos. O sea, no son familiares directos, ya es como una generación, o sea, ya es una generación que ya pues quizás ya no hay un vínculo, ¿no? Y quizás a lo mejor ni siquiera van al panteón. Entonces, por eso también es el misterio de cómo es que esa tumba está tan reluciente. ¿Qué ha pasado con la casa? Pues resulta que se vendió al poco tiempo que murió el señor Z. La convirtieron en hotel, pero no funcionó porque dicen los vecinos que cuando ese lugar estaba vacío y hoy en la actualidad se escuchan movimientos y se escuchan ruidos. Según nadie puede entrar porque está muy fortificada el castillo. Entonces tiene una buena protección. Que desde el año 2000 tiene un letrero que dice se vende. Pero nadie la ha vendido. Nadie ha estado más de una noche en el castillo del vampiro de San Cristóbal. Ya quiero ir a verlo. Qué interesante, yo este caso no lo conocía. Fíjate que no había escuchado la historia del señor Z. No conozco el castillo tampoco, es peculiar porque está dentro de San Cristóbal. Probablemente en un próximo viaje que vamos les vamos a hacer un videíto sobre esto, porque está muy interesante porque este es el caso más cercano que tenemos nosotros aquí, ¿no? Y que son los casos pues conocidos o documentados que existen en México. Le digo, son los más sonados. No dudo que deben haber casos muy locales que conocen la gente de los pueblos o localidades, que si saben, compártanoslas, porque esto es interesante, porque hemos hablado de otros tipos de acontecimientos, de mitos, de seres, pero de este es muy poco. De vampiros es muy poco. Y bueno, también vamos a encontrar aquí las coincidencias, ¿no? Un hombre gótico, sí. Un hombre de gustos góticos, sale de noche. Sí, la figura clásica, ¿no? De este personaje que es enigmático por esa distancia o lejanía que tiene con el resto, ¿no? De la comunidad en la que vive. Y así es como los vampiros siguen siendo parte de nuestras leyendas a pesar de los siglos y del tiempo que ha pasado, ¿no? Aquí nos cabe la pregunta si solo son supersticiones o realmente hay algo allá dentro de esas sombras, ¿no? Y lo que es un hecho es que estos relatos persisten, o sea, siguen existiendo, se siguen platicando, porque apelan a uno de nuestros más grandes miedos, que es el temor a la muerte, y a lo que puede esperarnos al paso, ¿no? Del otro lado. En este caso, ¿no? Los no muertos, que son entes, seres que se quedan aquí, ¿no? De alguna forma, con una necesidad imperante que es alimentarse de seres vivos. Así que la próxima vez que sientas una presencia en la noche, que veas una sombra moverse donde no debería, pregúntate, ¿lo viste o te vio a ti? Y bueno, si te gustó este episodio o cualquier otro que hayas visto, suscríbete, activa la campanita, compártenos. Seguramente a alguien le va a gustar, le va a dar miedo. Compártenos para que, bueno, esta comunidad también crezca. Y si tienes una historia de vampiros, compártenosla, nos encantaría, como les venimos diciendo. Esto es algo poco hablado en México, casi no hay. Se habla mucho en otros lados, por ejemplo, en Rumania, los Cárpatos, toda esa zona. En Inglaterra, ¿no? En Reino Unido se habla mucho, hay una tradición muy fuerte de vampirismo,
pero aquí en México casi no se ha hablado. De hecho, en América Latina estamos muy parcos Sí. en cuanto al tema de vampirismo. Si saben, compártanlo, o cualquier otra historia paranormal también que tengan, estamos abiertos a leerlos o escucharlos y a compartir sus historias aquí en nuestro espejo oculto. Así es. Nos vemos en el próximo episodio, si es que la noche nos lo permite. Adiós. Hasta luego.